Don Eusebio Gironda, miembro de la Dirección General del FRI y del Partido Comunista Marxista-Leninista. Don Guillermo Lora, secretario general del Partido Obrero Revolucionario. Y don Ramiro Barrenechea, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Bolivia y de la Comisión Política de la UDP. Y amigos, para iniciar nuestro programa, este programa amplio, este programa donde se improvisa, pero haciendo señalamientos concretos sobre la situación boliviana, tenemos que indicar una vez más las reglas del juego de este programa. Habemos dos periodistas, miembros de una mesa de redacción, que iniciamos la polémica, iniciamos las preguntas que, en base a las cuales los invitados de la noche comienzan a polemizar y a debatir. Como todas las noches, entonces, pasamos la palabra a Juan Pereira, que nos acompaña en la mesa de redacción, para que haga un breve comentario sobre la situación de la coyuntura. Adelante, Juan. Estimados televidentes, la semana que ha transcurrido ha significado una etapa de análisis de los problemas, sobre todo de carácter económico, emergentes de la aprobación de los decretos del 3 y 5 de noviembre y las determinaciones de la Central Obrera Boliviana. Las decisiones que ha tomado el Grupo Obrero para que hasta el 1 de diciembre pueda el gobierno revisar, rectificar o modificar las determinaciones adoptadas son las que en este momento se encuentran en debate. Por eso es que, en cierto modo, preferimos sumarnos a ese cuarto intermedio y entrar a discutir entre representantes de tres sectores de izquierda boliviana problemas de carácter específico con relación a las fuerzas que ellos representan para una mejor orientación del pueblo boliviano. Y antes de hacer las preguntas concretas, el director de este canal dirá o hará conocer algún criterio. Bueno, Juan, solamente yo quería señalar que es bueno iniciar este debate sobre las medidas económicas. Se ha oído y ha tenido bastante difusión la palabra de los ministros del gobierno de la Unidad Democrática y Popular los últimos días, y tenemos aquí representantes de dos organizaciones que han expresado sus puntos de desacuerdo o de rechazo, en algunos casos, a las medidas o a en concreto a algunas o en bloque a todas. Entonces damos la palabra a don Guillermo Lora en primer lugar y luego a don Eusebio Gironda. Las medidas económicas tomadas por el gobierno de la UDP son básicamente antipopulares. No se trata de un eslogan, sino de una constatación de hechos. Un gobierno que realmente contó con el apoyo masivo del electorado boliviano estaba en la obligación de preguntarse si la capacidad de resistencia de la mayoría nacional, no solo de los trabajadores, había llegado o no a su punto culminante, para luego descargar ese tipo de medidas. Las medidas puestas en práctica, estrictamente salarialistas, hacen un juego entre precios y salarios, elevan los precios, dan una pequeña compensación que no alcanza esa elevación, eliminan las subvenciones, en parte la harina, no resuelven el problema del contrabando, de los carburantes, fijan el dólar, la paridad del dólar en 200 pesos, favorecen a los exportadores y lógicamente perjudican a la clase obrera, que tiene que ver la capacidad de compra de sus salarios disminuir ante esa gran masa de pesos bolivianos que obtienen los exportadores por los dólares que les pagan, y el Estado, de una manera paralela, disminuye el precio presunto de los minerales para aumentar la utilidad presunta y por tanto los gravámenes.
Pero además, las entidades estatales, por ejemplo la corporación, por su yacimiento, pretenden resolver sus problemas económicos a costa del encarecimiento de sus productos. La leche, la mantequilla, en fin, los carburantes. Los ejemplos son innumerables. Si uno pasa por lo... Perdón, Guillermo, sin embargo, quisiera una aclaración con dos afirmaciones que no creo que no tienen relación. Por una parte te refieres al contrabando de carburantes, emergente de los bajos precios de los carburantes en el mercado interno, y ahora criticas los precios que... Me refiero a lo siguiente. Yo me refiero a que en la medida tomada con la harina, que es eliminar parcialmente la subvención, no destruirá el problema del contrabando, ni la escasez del pan, como ahora se puede constatar. Perdón, es que te he preguntado de la gasolina. No, yo no estoy hablando de la gasolina. Del contrabando de carburantes. Yo no estaba hablando de eso. Yo solamente decía que la elevación de los precios de los carburantes, indudablemente, se toman como una medida para la solución de los problemas de yacimiento. Medida que se descarga sobre las masas populares. Eso decía. Un gobierno popular en realidad debería mantener subvencionados esos precios. Si quiere favorecer a estos sectores mayoritarios, indudablemente, desde el punto de vista económico hay muchos factores en contra, ¿no? Pero la UDP nos ha dicho que quita una parte de las utilidades a los capitalistas, a los que siempre negociaron y se enriquecieron, para trasladar al pueblo. Más ese traslado no existe. La prueba está que la elevación de los precios también se descarga sobre estas masas populares. Yo digo que estas medidas son estrictamente antipopulares, al margen de las consideraciones económicas y técnicas, porque el asalariado, el desocupado y el campesino ya no pueden soportar una acentuación de la miseria, una pérdida de su salario real, por la sencilla razón de que esa pérdida importa una destrucción física de la fuerza de trabajo. La UDP está destruyendo la fuerza de trabajo. Yo creo que esta es la argumentación central que debe hacerse en contra de las medidas económicas de la UDP. ¿Qué opinión tiene Eusebio sobre el problema? Es decir, más que Eusebio, su partido. Nosotros, el FRI y el PSML ha sido una de las primeras organizaciones políticas que se ha pronunciado en forma general sobre el carácter de las medidas dictadas por el gobierno de la UDP. En ese sentido hemos manifestado que en su conjunto estas medidas tienen un carácter antipopular, porque en primer lugar descarga, como ya se ha dicho, y aquí no tenemos que descubrir grandes verdades porque ya todos lo han dicho eso, los mineros, la Central Obrera Boliviana, todos los sectores de opinión. Estas medidas se descargan sobre la magra economía del pueblo, porque no existe primero relación en lo que se refiere a las alzas en los precios y el incremento en los salarios. Hay una brecha que se abre cada vez en mayor grado. Por ejemplo, las alzas pasan del 200% y los incrementos en salarios simplemente llegan al 30%. Estas medidas, por otra parte, tienden a favorecer a la empresa privada y a los grupos monopolistas e imperialistas. ¿Por qué decimos esto? ¿Cuáles son los grupos imperialistas, monopolistas? A las transnacionales, a las grandes... amigo Girón, hay que decir concretamente a la empresa ADC en Bolivia, porque usted está haciendo un cargo y está indicando que se está favoreciendo a alguna entidad monopolista. ¿Cuáles son? La empresa privada... Es que no hay que hacer teoría, sino concretamente decir a tales empresas se está favoreciendo. Por ejemplo, la banca. No, señáleme. La banca. 7.000 millones, perdonen que entremos en diálogo, señor director, pero el ministro de Finanzas determina que 7.000 millones de pesos es el perjuicio de la banca con la desdolarización del dólar. Eso no significa entonces favorecer a las transnacionales. Y de esa banca, la mayor parte de ellas son bolivianas, no son
transnacionales. La banca no solamente es privada, la banca está ligada al capital financiero internacional. Perdóneme, amigo Girondes, que ustedes hacen mucha teoría con dichos, pero creo que la opinión pública está interesada en ejemplos concretos para poder sustentar ustedes su verdad, y no estar simplemente en afirmaciones sin sentido. Creo que no son afirmaciones sin sentido. El pueblo conoce, y usted como entendido en cuestiones económicas como periodista también, que estas medidas favorecen a la empresa privada, en este caso, por ejemplo, si analizamos en aspectos particulares, el fondo cañero, ¿a quién favorece el fondo cañero? Favorece a la empresa privada de la caña. Pero ¿de dónde tiene que salir este impuesto que crea el gobierno? ¿De dónde tiene que salir? Es el consumidor el que debe pagar esto. Y este fondo, no se ha reglamentado la utilización de este fondo. ¿A quién favorece eso? A la empresa privada. Pero veamos un poco cómo reaccionan frente a las medidas los distintos sectores sociales. La empresa privada reacciona contra las medidas, rechaza las medidas. Y la bancada parlamentaria de ADN que la representa en el Parlamento y la del MNR, de la cual forma parte el partido del señor Girón del FRI, también las rechaza en el mismo sentido. Entonces la banca ha protestado por las medidas económicas que se han tomado. La banca protesta porque la banca quisiera conseguir mayores beneficios de los que consigue con estas medidas. En ese sentido, nosotros como partido protestamos contra las medidas porque estas afectan al pueblo y nosotros representamos a una parte de ese pueblo. Y por eso planteamos que estas medidas son atentatorias a la economía del pueblo. ¿Qué dice don Ramiro Barrenechea sobre las respuestas de los otros amigos invitados? Aunque parezca ya cansador, creo que es necesario describir el contenido de las medidas económicas dictadas por el gobierno. En este conjunto de medidas que se han designado la nueva política económica, se puede descubrir claramente el contenido democrático y popular. En primer término, yo pienso que no se debe reducir a un solo aspecto el análisis de las medidas, porque si analizamos parcialmente una de ellas, olvidando el contexto en el que se están lanzando las medidas, corremos el riesgo de perder la visión del bosque por mirar un árbol. Yo quisiera en primer término que quede absolutamente claro el contenido de las medidas, porque se puede decir que son medidas antipopulares, son medidas proimperialistas, prooligárquicas, sin demostrar. Yo voy a tratar de demostrar lo contrario. En primer lugar, el contenido profundamente popular de las medidas está expresado en el interés de resolver los problemas básicos en este momento de desastre nacional, en el momento en que la crisis llevó al país a la total insolvencia, en un momento en el que el aparato productivo del Estado llegó al deterioro más grave de su historia. Simplemente recordar que en los últimos años el crecimiento del aparato, la expansión del aparato productivo y de la renta nacional, por consecuencia, es inverso. Tenemos en el último año menos 10% de crecimiento del Producto Interno Bruto. En los anteriores años se había ido produciendo este proceso de recesión de un modo más lento. Por otra parte, el aumento de la desocupación, la quiebra virtual de la industria nacional, del sector estatal de la economía, nos llevaron a una virtual incapacidad como Estado, incluso para resolver nuestros compromisos internacionales adquiridos irracionalmente. Una inversión que buscó simplemente expandir los sectores no productivos de la economía, anulando los sectores productivos, nos llevó a una situación de real desastre. Frente a esta situación, el deterioro de los salarios, solo en el periodo de Banzer, fue cercano al 50% de disminución de la capacidad adquisitiva de los salarios.
con los bonos, con los ajustes que logró con su lucha la clase obrera, tampoco se logró compensar ese deterioro. En los 2 últimos años el deterioro se ha dado en una cifra de más del 50%. Ahora bien, ¿cuál es el interés de la nueva política económica del UDP? Primero, tensionar las fuerzas del país para restablecer un nivel de estabilidad que nos permita aplicar un programa democrático popular antiimperialista. Es necesario recuperar al país de ese desastre al que nos llevaron las dictaduras. Y solamente hacer algunas cifras. La UDP no es responsable, primero, del deterioro del aparato productivo del Estado. La UDP no es responsable del deterioro de los ingresos populares. Y no se le puede a la UDP imputar por lo mismo el estar buscando descargar sobre las espaldas populares los efectos de la crisis. Es más, está buscando distribuir las cargas, evitando que lo principal de las cargas caiga sobre las espaldas de los trabajadores. Todos los paquetes, todas las medidas económicas anteriores tienen esa impronta: descargar todos los efectos sobre los trabajadores. Los efectos de la crisis provocada por esos mismos gobiernos, incluso el de Lydia Geller, donde ustedes participaron, que aplicó un pedazo del paquete del Fondo Monetario Internacional, porque estaba presionado por las influencias del imperialismo y de la burguesía interna, contra la cual aparentemente en este momento el FRI está. Vamos a hablar sobre el gobierno de Geller después. Ustedes hablan de un esfuerzo compartido. En la opinión de ustedes, ¿existe un esfuerzo compartido en relación a la aplicación de estas medidas? Bueno, por razones de tiempo es difícil entrar en el detalle de las medidas. Yo quisiera referirme a aquella medida calificada como salarialista por Guillermo Lora. La preocupación central de la UDP y de la nueva política económica es restablecer el poder adquisitivo de las masas, potenciarlo y naturalmente mejorarlo. Ese es el interés básico. Y esto está ligado al interés nacional general, que significa potenciar nuestro aparato productivo y hacernos capaces de resolver ese problema de las masas. Solamente hablando del salario, yo quisiera que ustedes hicieran memoria. ¿Qué medida económica en la historia contemporánea de Bolivia, en una situación tan crítica, establece evidentemente un aumento importante de los salarios? Cuando se habla del 30% de aumento de los salarios, se está diciendo una verdad, pero una verdad a medias. Esa es la verdad formal. El 64% de los asalariados obtiene un aumento superior al 30%. Al haberse logrado el salario mínimo de 8.490, se ha resuelto el problema de un amplio sector de trabajadores que tenía ingresos inferiores a los 5.000 pesos, por ejemplo, y que con esta medida logran un aumento mayor del 30%. Luego, otras medidas, como la disminución, por ejemplo, del 20% de la renta de las personas, en quinta categoría de la renta, también aumenta el líquido pagable en los sectores más deprimidos de nuestra economía. Finalmente, existen otros mecanismos. Por ejemplo, al aumentarse el básico, se aumentan las categorías, se aumentan los beneficios sociales, y por eso el salario empieza a expandirse, sin llegar evidentemente a compensar las pérdidas que ha tenido ese salario en los sucesivos gobiernos dictatoriales y antipopulares. Lo que busca el UDP en primer término es detener ese deterioro, y en esto hemos sido lo más sinceros posibles con la clase obrera. No buscamos milagrosamente llegar a restablecer el poder adquisitivo de los salarios deprimido por la crisis y por los gobiernos pro-oligárquicos y pro-imperialistas. Primero buscamos detener eso. Es como detener la hemorragia, un herido grave. Detenemos la hemorragia y luego vamos resolviendo los problemas fundamentales y acercándonos a aquello que constituye para la UDP también una aspiración, el salario mínimo vital con escala móvil. Se me ocurre que para don Guillermo Lora no es detener la hemorragia las medidas del UDP, porque si mal no recuerdo, tienen un cartel muy cerca de la universidad donde piden un salario mínimo básico de 45.000. Bueno, ¿Es esto correcto? sí, yo lo voy a decir todo. En primer lugar,
la hemorragia amenaza con ahogar a la UDP. ¿No? El problema, yo creo que se plantea de una manera sumamente superficial. Si bien las medidas de la UDP son esencialmente monetaristas, el análisis que se hace, en el sentido de que se pretende descargar todo el peso en los diferentes sectores, no puede permitirnos calificar esas medidas como populares. Evidentemente, la economía no da para más. Es evidente que muchas de las medidas económicas perjudican a sectores de la burguesía. Hay una lucha interburguesa frente a la UDP. Eso es más o menos el asunto en el Parlamento. Lo he explicado. Esa es, diremos, la parte superficial del problema. Pero, ¿cómo vamos a llamar a estas medidas económicas, no, a este paquete de decretos económicos, medidas democráticas, que es una calificación política? Todos pues han dicho, vuestra memoria recuerda, Banzer, Bildos, Tosel, todo el mundo ha dicho: queremos salvar al país, queremos que los pobres no soporten todo el peso. Bildoso, antes de irse, es lamentable, decía: no aprobamos mi paquete, pero mi paquete no va contra los pobres, ni va contra las mayorías. ¿Y cuál es el programa alternativo? Sí. Me tiene que dejar explicar, si no, no hay diálogo, ¿no? Entonces, no, eso no significa una actitud democrática, lo más que puede significar una actitud demagógica. En realidad, la UDP debería demostrar, ¿no?, la validez de sus medidas económicas como una palanca para el desarrollo integral de la economía del país. Ese debería ser el nudo del problema y de la discusión política. Yo digo que son antipopulares estas medidas porque no toman en cuenta la situación real de las masas que están muriendo de hambre, viven con una marraqueta cuyo precio se ha elevado en 150% y una tasa de sultana. Esa es la realidad. Esas masas no pueden soportar ese aumento de 150% en el precio del pan, aunque se puede demostrar técnicamente que debería haber subido más si se eliminaba toda la subvención. Muy bien. Pero está ese hecho fundamental, básico para la economía boliviana: la destrucción física de su fuerza de trabajo. Ahora, desde el punto de vista de la burguesía, esto es un gobierno burgués democrático, ¿no? La UDP es un frente burgués, no. El PC es un adorno de este frente burgués, no. El MIR es declaradamente burgués. Desde el punto de vista de la burguesía, no de los socialistas, una burguesía capaz en Bolivia debería estatizar todos los medios de producción para lograr un salto en el desarrollo integral de la economía, porque si este salto no se produce, no habrá solución a los problemas fundamentales de la economía. Simplemente serán pequeños remiendos que se le aplique. Ahora, sobre el salario básico vital, que tanto les preocupa. ¿Qué es el salario básico vital? Una consigna enarbolada, explicada y difundida por el POB desde el año 45, juntamente con la escala nueva. El salario mínimo vital no puede ser una medida estratégica como cree la UDP o como cree el PCB. Es una medida mínima, transitoria, porque significa darle al obrero lo suficiente para que lleve una vida humana, nada más. Bueno, ese es un mínimo imprescindible, ¿no?, en una sociedad que se precia de civilizada. Ahora, la UDP, de una manera muy desleal y demagógica,
escala móvil será un salario reajustable periódicamente, por ejemplo, como ocurre en el Brasil. No. En realidad no. La consigna que enarbolan las masas, que son las consignas de la tesis de Fulacay, donde está ahí la escala móvil, significa una elevación automática en la misma proporción en que se elevan los precios. Es decir, una automática compensación en la capacidad de compra de los salarios. Es este mínimo porque le están luchando las masas. Y están chocando con la UDP, lamentablemente. En verdad yo diría que están expresando de un modo diferente en ciertos aspectos lo que la UDP ya está ejecutando. Yo quisiera que vayamos respondiendo algunas de las afirmaciones de Guillermo, porque pueden quedar algunos cabos sueltos que nos impidan seguir el diálogo. En primer término, se hablaba de que el contenido de una política económica popular y antiimperialista, yo agregaría, debe estar referido fundamentalmente al desarrollo de las fuerzas productivas y naturalmente del aparato productivo en lo específico. Y ese precisamente es el aspecto fundamental de la nueva política económica, y lo voy a explicar. Cuando yo hablaba de que nuestra preocupación, una preocupación fundamental era el salario, no estaba planteando que eso resuelve automáticamente los problemas de la economía, sino que como frente y como gobierno, producto de la acción de las masas, como proyecto popular y democrático, nuestra principal preocupación es resolver los problemas en beneficio de las masas. Y una de las formas de resolverlo es precisamente resolviendo transitoriamente, ¿cierto?, la recuperación del poder adquisitivo, de los salarios, su aumento, y naturalmente buscando llegar al salario mínimo vital como un objetivo de este periodo democrático, popular, antiimperialista. No estamos planteando acá los objetivos máximos históricos de la clase obrera, evidentemente no. Pero ahora yo voy a demostrar cómo nosotros estamos buscando resolver el problema del salario de un modo coherente. No, me permite aclarar algo. Sí, vamos a entrar en confusión. De hecho que es un abuso semántico y llamar a un paquete económico democrático. Eso no es así. Es sencillamente porque en ese caso caes tú exactamente en la misma postura que caían Vildoso, y te lo voy a demostrar con cifras. Porque indudablemente las medidas económicas son medidas económicas que se las elabora técnicamente para un determinado objetivo. Muy bien, es que la técnica la utilizamos nosotros en beneficio de ese proyecto popular y democrático. Ustedes emplean también en beneficio, ¿no?, que hacen la política popular haciendo hambrear al pueblo, aumentando el hambreamiento. El hambreamiento del pueblo es causa precisamente de todo este periodo de deterioro de nuestra economía y de gobiernos de... Pero van aumentando. La prueba es que hay que subir los precios y las compensaciones no alcanzan a esa elevación. Ahora bien, veamos esto. Perdón, pues amigo, si me permites, sin embargo, creo que tenemos que cuantificar un poco para que la opinión pública determine cuál de ustedes tiene la verdad. Ante el planteamiento del señor Gironda, que decía que no se estaba compartiendo el sacrificio, si nosotros nos dejáramos guiar por la tesis de que el salario mínimo debía ser de 25.000 pesos, que fue lo que primitivamente algún sector sostuvo, frente a un incremento de 8.400, estoy redondeando cifras, representaría que solo el gobierno, con los 210.000 funcionarios que tiene, tendría un desembolso de 3.486 millones de pesos adicionales de gasto para aumento salarial. Y estoy hablando simplemente de aumento mensual, no estoy hablando de todo el año, lo que representa 170 millones de dólares de desembolso. Y si tuviésemos que ir a los 45.000 que ha pedido tu partido, tendríamos otros 200 millones de dólares adicionales, vale decir que en total tendríamos 380 millones de dólares adicionales. ¿De dónde va a sacar el gobierno? Tendría que emitir moneda. ¿Qué significa la emisión de moneda sin sentido? Que estamos realmente exigiendo al pueblo un mayor sacrificio del que ya tiene. En eso no discrepamos. Hay efectivamente una situación de sacrificio popular, pero tendríamos que incrementar dentro de la tesis de incremento salarial que ustedes
sustentan, si tomamos en cuenta que el gran empleador es el gobierno, al que se suma además el problema de las empresas privadas. El segundo aspecto, tú pones mucho énfasis, Guillermo, al problema de los asalariados, aunque en algún momento te has referido también a los desempleados. Creo que el gobierno está pretendiendo, y eso explicó todo bien Ramiro, de incentivar, de acrecentar la productividad y ampliar el mercado de trabajo justamente para dar ocupación a quienes... Cuando ocuparon las fábricas, dijo lo siguiente a los que plantearon la autogestión, que eran los sindicalistas revolucionarios. No, estaban Sorel y compañía. Dijo, sí, muy bien, es autogobierno. Sí. Lo importante es que se produzca más y mejor. ¿A costa de quién? ¿No? Bueno. Lo que yo quiero decir, y traigo esta cita por eso, los reparos opuestos a la UDP se encaminan a demostrar, no por un afán de demostrar, sino porque creemos que corresponde a la realidad del país, no, a su estado actual, que este gobierno, que ha nacido bajo el consenso de todos, militares, empresarios, izquierdistas, demócratas, etcétera, aunque no contra, es que el pueblo no se coloca detrás de la burguesía, querido. No, eso nace, ¿verdad? Bueno. No. ¿Contra qué? Una muralla contra la avalancha popular, como tan gráficamente lo dijeron. Hombres de diferentes tendencias. Este partido no tiene la capacidad histórica de clase. El MNR como burguesía nacional ha caducado en el ciclo 52-56. Ahí ha caducado. Ha caducado como proyecto de desarrollo económico, como proyecto político. Es un nacionalismo obsoleto. Esa es la característica básica de este país con referencia a Centroamérica, donde el nacionalismo tiene vigencia. Este nacionalismo, representado perfectamente por Hernán Quiles, hombre movimentista de derecha, ejecutor del plan IDER, destructor del control obrero, que intentó dividir la COP, que anuló el cogobierno y que eliminó los precios rebajados en las pulperías de las minas. Y que sin embargo tiene la gran ventaja de representar a la expresión izquierdista de esta burguesía. Ha sido incapaz de dar un gran esquema burgués de desarrollo del país. Y estamos exactamente en la discusión de nuestra diminuta producción nacional y para ver cómo acomodamos esa producción. Lógico, no alcanza para nada. Si por ejemplo se trata de atender la vida de los campesinos, es imposible. Si se trata de dar el salario mínimo vital, es imposible. Es eso lo que decimos, eso es lo que hemos dicho. Cuando el doctor Siles ha tomado posesión de su cargo, le hemos dicho eso. El doctor Siles no dará el salario mínimo vital. No logrará ni siquiera satisfacer las demandas inmediatas de los trabajadores y de la mayoría. Perdón, Ramiro, perdón un momento, te voy a tratar de ordenar. Creo que... Un momento, Ramiro. Me parece que podríamos ahora darle la palabra a Eusebio Gironda porque va a complementar desde el punto de vista del MNR FRI la crítica del POR, al parecer. Y espero que tener después la oportunidad de responder. Yo de mi parte... Nosotros somos un partido responsable y queremos analizar los problemas del país desde ese punto de vista. Hay un problema que ha planteado Ramiro. Él dice que las medidas económicas lanzadas por la UDP son democráticas, populares y hasta antiimperialistas. Quisiera un poco rápidamente analizar esto. ¿Por qué si esas medidas son democráticas y populares, todo el movimiento obrero del país, todo el movimiento obrero, pese a la
dirección burocrática controlada por el partido de Ramiro, tanto en la COP como en la Federación de Mineros, se ha opuesto a estas medidas, entre comillas, democráticas y populares. Bien, una cosa. Segunda, estas medidas tú dices que son antiimperialistas. ¿Cómo pueden ser antiimperialistas si obedecen a instrucciones concretas del Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario lo que quiere en este periodo de recesión y de readaptación del sistema capitalista es garantizar la rentabilidad del capital financiero, y dentro de esas medidas exige, voy a enumerar algunas, estas condiciones para respaldar económicamente a los gobiernos y a los países llamados del tercer mundo. Primero, reducción del déficit fiscal, que es una de las causas, según ellos, de la recesión o de la llamada crisis económica. Incremento de las tasas de interés en el campo económico. En el campo social exige como condición la implantación y vigencia de la llamada tregua social. Una nivelación y un estagnamiento de los salarios, porque eso llevaría a una profunda crisis a estos países. ¿Cómo puede ser un paquete lanzado por la UDP antiimperialista si resguarda precisamente estos intereses del imperialismo norteamericano en nuestro país? Nosotros pensamos que las medidas dictadas por la UDP son un modelo que va no a solucionar los problemas de las masas y del país, sino en la coyuntura política resguardar y salvar la crisis de la burguesía. Como lo ha dicho bien Guillermo, este no es un gobierno democrático popular ni antiimperialista, este es un gobierno democrático burgués en el que está... Pero puede ser válido. Siendo burgués puede ser democrático y popular. Perdón, un poquito para que nos aclare una posición. Yo siempre he sido periodista crítico y criticar es muy fácil, ¿no? Le pregunto a don Eusebio, militante del FRI y aliado del MNR, si ellos hubiesen tomado el gobierno, ¿qué tipo de medidas diferentes a aquellas que ha adoptado la UDP habrían aprobado? Más aún, con el antecedente del paquete aprobado por doña Lidia Geiler y dictado por el Fondo Monetario Internacional, donde ustedes fueron corresponsables de medidas que creo que no tuvieron la intensidad en materia de auxilio a los intereses populares como aquel que pretende, no sé si con buen o mal resultado, la UDP en el actual esquema. Hay una diferencia. En el gobierno de la señora Geiler se dictaron algunas medidas. La diferencia es en que nosotros no hemos recurrido a la demagogia barata. No hemos recurrido a eso. Hemos enfrentado con responsabilidad, y en esto tienen también mucho de culpa la UDP, porque no quiso participar de este gobierno, o del gobierno de la señora Lidia, y más bien desestabilizó con a través de la COVID y de otros organismos, desestabilizó este gobierno. Don Eusebio, perdóname, ¿y ustedes por qué no han querido participar a la invitación que hizo el doctor Siles Suazo en el actual gobierno de la UDP? Usted, señor Pereira, está muy mal informado. No ha habido una invitación oficial a la Alianza ni al FRI para participar del gobierno. La mejor oportunidad del doctor Siles para invitar hubiese sido cuando se posesionó en el Parlamento. Allí no invitó a las fuerzas. Si hubiese habido una invitación, nosotros hubiéramos considerado seriamente nuestra participación. Pero no hubo esa invitación. No está respondida de todas maneras la pregunta. Lo de Lidia Geiler, el paquete del Fondo Internacional, en aquel gobierno del que ustedes formaron parte. Y sin embargo, en este momento coinciden plenamente desde el MNR con las posiciones del otro extremo del espectro político nacional que las expone el señor Guillermo Lora. Perfectamente. Nosotros en ese momento no hemos planteado salir del Fondo Monetario, como lo planteaba el señor Lechín en aquella época. Hay que abandonar aquí contra el Fondo Monetario Internacional, ese es el planteamiento del señor Lechín. Nosotros dijimos que no, que la realidad boliviana era esa de que no se podía salir de ese esquema del Fondo Monetario, y se dictaron, en base al esquema que plantea el Fondo Monetario, se dictaron algunas medidas. Pero esas medidas no fueron tan antipopulares como esta. Por ejemplo, los 1.000 pesos que había de reajuste para todos los trabajadores, y en eso había una escala, cubrían el 52% de la canasta familiar que había preparado entonces la Central Obrera Boliviana. Los incrementos de hoy
frente a la nueva canasta familiar que es de 21.000 pesos solo para alimentos elaborado por la COP, apenas logra cubrir el 18% de esa canasta elaborada por la Central Obrera Boliviana. Estimado, Esa es una gran las diferencia. obligaciones que debía pagar en ese entonces el gobierno y las tremendas obligaciones que ahora tiene que pagar el gobierno de la UDP después del desbarajuste de la dictadura militar. Cuando el gobierno de Lidia Gayler se hace cargo, también el Banco Central de Bolivia estaba vacío, porque el señor Natuy se había llevado todo lo que existía allá. La gran diferencia con el gobierno de la UDP es que la UDP ahora surge, como ya se lo ha dicho, con el tremendo apoyo popular de todo el pueblo boliviano, y estaba en mejores condiciones que aquel gobierno desestabilizado por la UDP y por otros sectores de derecha, de resolver los problemas con mayor seguridad y dando mayores posibilidades a los trabajadores. Bueno, yo quiero aclarar algo. Quisiera que no se hable para evitar las confusiones. Pero después, Guillermo, por favor, le daremos a Ramiro que Sí. estaba... Bueno, me parece a mí que cuando se toma algún aspecto parcial, no solamente en la economía, sino en la historia, se corre el grave riesgo de estar, por omisión del contexto y de los fenómenos, de estar diciendo una falsedad absoluta, cuando aparentemente se está simplemente trasudando los hechos concretos. El hablar de que la presencia del UDP en el gobierno de Lidia Gayler hubiera resuelto los problemas económicos de este país, sin dejar de ser halagüeño para la UDP en la consideración del FRI, no deja de ser también un criterio absolutamente superficial. Ese era un gobierno aprisionado, era un gobierno que no tenía el consenso popular, pero al mismo tiempo estaba sirviendo a un sector de clase muy nítido, precisamente la burguesía proimperialista, sectores importantes no solamente del comercio importador, sino de la banca, de los que ahora están sufriendo algunas de las consecuencias de su falsa política económica de desarrollo, estaban representados en ese gobierno. El contenido de esa política era naturalmente un contenido que no podía conciliar con los objetivos populares. De todos modos, la UDP nunca habría admitido el paquete del Fondo Monetario Internacional en los términos que lo defiende Eusebio. Pero esa es una cuestión aparte. Yo quisiera describir el contenido democrático, popular y patriótico de la nueva política económica que va a engarzar, además, al programa, al proyecto de perspectivas que tiene la UDP. Si la UDP hubiese sido gobierno en el 80, no habríamos necesitado de estos 100 días de emergencia, no habríamos necesitado recuperar, restablecer nuestro propio aparato económico estatal y el propio Estado mismo, que lo encontramos en ruinas. Si en el 80 la UDP hubiera iniciado su gobierno, evidentemente los plazos habrían sido más breves, tanto en la recuperación económica como en el beneficio de las masas de ese programa. Tenemos que tomar en cuenta que han pasado 2 años trágicos para la historia del país. No podemos olvidar eso. Y repito, si nosotros en ese momento tomábamos el gobierno por voluntad de las masas, por voluntad de este pueblo, evidentemente otra habría sido la historia. En estos 2 años, ya decía yo, que disminuyó en 10% el Producto Interno Bruto. En estos 2 años se acrecentaron las obligaciones externas y se debilitó todo el aparato productivo. Solo en 2 años se rebajó el poder adquisitivo de los salarios en 55%. Entonces, esto no es inofensivo. Si lo que se buscó precisamente fue destruir el país, que estamos tratando de construirlo piedra sobre piedra. Y estos 100 días de emergencia, evidentemente son días de esfuerzo, de sacrificio del pueblo, pero un sacrificio que cada vez será menor para el pueblo, y que además es un sacrificio que abre una esperanza, que es la posibilidad de aplicar el programa de las masas. Y no lo que hizo el paquete de Lidia Gayler, ni lo que pretendía hacer Bildoso. Para hacer alguna puntualización en esto, no se puede hablar, no se puede decir que el paquete de Bildoso es exactamente igual al que plantea la nueva política económica. Hay una diferencia esencial. Solo los salarios. ¿En grandes líneas? Solo en lo esencial. En las grandes líneas es igual. Primero, a propósito de los salarios, que es lo que nos está preocupando, el paquete de Bildoso planteaba un aumento general de 1.200 pesos a los sueldos y salarios de 10.000 pesos para abajo.
900 hasta 15.000 y hasta 600 a los que ganaban más de 20.000. Si se hace una media aritmética, se encuentra que ese aumento salarial no llegaba al 10% en términos globales. Y ya estamos planteando un aumento formal del 30% en UDP, además de otros mecanismos a través de los cuales ese 30% se convierte, en muchos casos, en el caso de constructores, en el caso de algunos obreros eventuales, en más del 158% de aumento de su ingreso real, hasta el momento en que se dictan las medidas económicas. Pero esta es una puntualización apenas. Otra, cuando Eusebio hablaba con aparente conocimiento de causa sobre las condiciones del Fondo Monetario Internacional, se olvidaba decir que en el caso del paquete de Lieder-Geiler se aplicaron absolutamente todas las normas establecidas por el Fondo Monetario Internacional. Y en el paquete, entre comillas, porque así lo califican, a la nueva política económica del UDP, se estaría repitiendo eso mismo. Esto es absolutamente falso. ¿Cuáles son los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional? Primero, congelamiento de salarios. Eso no ha ocurrido. Segundo, inexistencia de todo tipo de trabas al manejo de las divisas. La UDP tiene el control del 100% de las divisas, que va contra todas las regulaciones que plantea el Fondo Monetario Internacional. Luego, la reducción del gasto público a través del despido masivo de trabajadores, que estaba planificado, además sugerido por estudios hechos en Comibol, etc. Te he hecho una pregunta, don Eusebio. ¿A quién favorece el control de divisas? ¿Quién maneja las divisas? Creo que es importante aclarar eso, a quién beneficia. Bueno, pero si yo puedo responder esto, lo haría simplemente repitiendo lo que se ha planteado ya de un modo reiterativo por UDP. El control de divisas afecta fundamentalmente a los sectores de la banca, a los sectores especuladores y a los sectores del comercio importador, a los sectores que han usufructuado de la crisis. Solamente hagamos algunas cifras. La producción de divisas por exportaciones, en lo fundamental está dado por el esfuerzo de los trabajadores mineros, de los trabajadores petroleros. Esa es la fuente fundamental de ingreso de divisas de este país. Sin embargo, el sector privado solamente aportaba con un 22% del total de las divisas producidas por el país y consumía el 75% de esas divisas. Esto, dentro del marco de una política antipopular y antinacional, se expresaba en lo siguiente. Primero, privilegio en las importaciones de bienes suntuarios y en la fuga de capitales. Ustedes saben que por los mecanismos bancarios se establecía una fuga permanente de esos capitales. Una falta de control del comercio exterior también permitía el engaño de algunos sectores que consumían esas divisas, buscando, por ejemplo, explicar la necesidad de divisas para importar insumos industriales, maquinarias, bienes de capital y materia prima. Y eso no ocurrió. Ustedes saben que para equilibrar la balanza de pagos se suprimieron las importaciones de bienes de capital y también de materia prima para la industria. Es decir, se planteó una paralización del aparato productivo en beneficio simplemente de los negocios especulativos. Es decir, que si recuperamos para el país, si recuperamos para el país, quisiera hacerle un poco repitiendo un planteamiento que le dice Eudoro Galindo, su jefe de ADN. El FRI, en función de gobierno, aliado del MNR histórico del señor Paz Estenssoro, hubiese desdolarizado, como lo ha hecho la Unidad Democrática Popular, controlado el comercio de divisas, impedido que 600 productos suntuarios que son innecesarios para los intereses de las mayorías nacionales, etcétera, adopte, o hubiesen tenido que sumarse a los intereses de una oligarquía que mal está representada, no digo por el FRI, no estoy hablando concretamente por el FRI, sino por su aliado el MNR histórico. Bueno, eso hay que responder de una manera clara. Nosotros no podemos decir en este momento qué hubiésemos hecho. Hay que estar en el gobierno para ver qué medidas se toman en beneficio del país y en beneficio fundamentalmente del pueblo. Pero yo me quedé un poco donde de la época de Lieder-Geiler, ¿no? Sin embargo, Guillermo quería un poquito sacar adelante un cargo que se le hizo. Perdóname, Juan. Una pequeña aclaración a don Eusebio. Entonces, ¿por qué nuestro buen amigo Oscar Zamora,
dice que no se tomaron por anticipado las medidas de un plan de soluciones como debía haberle hecho la UDP. Si ustedes, por lo que acaba de decirme Eusebio, no tienen ni idea de la forma como deberían resolverse los problemas. Idea tenemos un programa, pero lo que no podemos decir qué medidas concretas en este momento hubiésemos tomado. Pero, respondiendo a su pregunta, la UDP en estos 2 años ha aparecido como el gobierno legítimo en el extranjero, y eso me consta. Se ha proclamado no solamente ganador de 3 elecciones, sino que ha aparecido ante los gobiernos, ante las organizaciones mundiales, sindicales, políticas, del mundo entero, como el gobierno legítimo de Bolivia. En ese sentido, han recibido apoyo financiero los de la UDP, y han hecho una serie de tratativas, de negociaciones para conseguir el respaldo económico. Esa es la gran ventaja que tiene la UDP frente a la anterior aclaración. Perdón, daremos para luego dar la otra vuelta, además, con Ramiro, que se le han quedado muchas respuestas en el tintero, la palabra a Guillermo Lorra. Y yo creo que un poco en relación a esto, a este cargo, entre comillas, que se ha levantado, de la extraña coincidencia que hay entre el MNR, FRI y el POR en este momento. De eso va a hablar. Es una ligereza del periodista. Evidentemente, cuando digo, por ejemplo... Pero ahí está, los el decretos, público, Guillermo, no, están en una coincidencia permanente. También el público escucha esto. Cuando digo que las medidas económicas perjudican a algunos sectores empresariales, estaría en coincidencia con la UDP. Es una manera muy esquemática, pueril, de ver la política. Lo que hay que ver es de qué lado viene la crítica y cuál es su verdadero contenido, cuál es su proyección. El POR no puede estar en la misma barricada que el FRI, porque PSML, un partido que está en alianza con el MNR histórico, indudablemente que no, como tampoco está en la misma trinchera que el PCB, aunque en alguna oportunidad lo estuvo. Es otro problema. De tal modo que el consejo al periodista, un poco más de responsabilidad en juzgar las posiciones políticas que pueden llevar a una tremendísima confusión. Yo me niego, para redondear mi opinión, yo me niego a creer que el gobierno de la UDP tenga un programa de masas. ¿Qué programa es ese? ¿Quién ha dado ese programa de masas? ¿Qué es, pues, el programa? ¿El programa se mide con una manifestación? Indudablemente, en el caso de la UDP, su programa debería incluir un esquema de gran desarrollo capitalista del país, que no lo tiene. Yo indico que la UDP es burgués, pero desgraciadamente no es antiimperialista, porque no tiene capacidad para hacerlo. Pero no niego en general que la burguesía pueda ser antiimperialista, puede ser. Una burguesía que quiere desarrollarse y desarrollar el país, tiene que emanciparse de la tutela imperialista, tiene que desarrollar el país para oponerse al imperialismo y disputarle los mercados. Esa es la burguesía antiimperialista. Pero lógicamente, la UDP se agota en este su pequeño programa de los 100 días y ni siquiera se atreve a ejecutar su decreto de cuando era gobierno constitucional en la clandestinidad, cuando decretó y advirtió a todo el mundo que nadie conceda créditos a los gobiernos militares porque el pueblo y el gobierno no reconocían. En fin, ahora somos simplemente tributarios de esa deuda. La mayor parte de nuestros males son por la deuda. La deuda que se la respeta, que se la va a cumplir, se la va a renegociar, se la va a manipular, etc. ¿Dentro de qué esquema? De una subordinación al imperialismo. Eso no porque sean malas gentes las que estén gobernando, sino porque no tienen agallas para hacer antiimperialismo.
lo menos que podía haberse esperado de la UDP, que llegó al poder con el eslogan de que comprendía a todo el pueblo boliviano, era ver este programa, no un programa socialista, eso no se le puede pedir a la UDP, pero sí un programa auténticamente burgués y nacionalista. Perdóname, Ramiro, simplemente una aclaración. En realidad, el periodista ha sido acusado de meter un poco de confusión en nuestro diálogo. En realidad, la confusión no viene del periodista. Todos los aquí presentes y el público que en este momento nos está escuchando ha oído claramente las críticas del POR y las críticas del MNR-FRI vienen por el mismo lado, en su contenido y en su forma. Ahora, si eso es confusión del periodista, yo no creo. Puede ser confusión de, digamos, un partido, el PSM, el Partido Comunista Marxista-Leninista, que está confundido entre o seguir el pensamiento del presidente Mao Zedong o seguir el pensamiento del doctor Paz Estenssoro. Pues la crítica del POR, por favor, ahora iremos a... Respóndame, ¿qué contenido tiene la crítica del POR? A ver. No, es similar. Organizado por el señor Eusebio Girón. ¿Qué es similar y qué? Que el programa del UDP es un programa de la burguesía, es un programa antipopular, antiobrero. Y también este frente es un frente burgués. ¿No? Pero me parece a mí que estamos exagerando la nota. No, es que quiero evitar las confusiones, ¿no? Porque pero la confusión deliberada perjudica mucho y deshonestidad. Yo creo que lo más importante, bueno, yo no coincido precisamente con ese criterio. Quisiera partir de lo siguiente: si la UDP y el Partido Comunista específicamente siguieran el consejo del POR, no sé si tendríamos que esperar 40 años más, como está esperando el POR ya, con sus propuestas que no solamente que no plantean soluciones concretas al país, está el año 28, sino que las masas no asumen esas posiciones como las suyas, como lo han hecho en torno al programa y al proyecto del UDP. Y este es el contenido popular y democrático que reivindicamos, también para hacer una puntualización antes de pasar por alto algunas afirmaciones. La UDP no solo que consultó oficialmente con la COP, sino que consultó con las organizaciones sindicales, los congresos mineros, fabriles, etcétera, para adoptar las medidas de la nueva política económica. Y que yo sepa, ni la COP ni la Federación de Mineros han planteado que la nueva política económica del UDP es una política antipopular. Han planteado críticas al problema de precios y salarios. Y que la UDP, el gobierno del UDP, no solo que está dispuesto a recoger esas críticas y esas observaciones, porque la clase obrera está en este gobierno, es su gobierno, y no solamente tiene el derecho de hacer críticas y observaciones, sino la obligación de hacerlo. Entonces la UDP ha de recoger, está recogiendo ya las sugerencias, las propuestas sobre esos dos aspectos que han sido los únicos criticados por el movimiento obrero y popular. Sin embargo, que yo sepa, en ningún nivel del pueblo se ha criticado, por ejemplo, esta medida soberana del control de las divisas, del control del comercio exterior, de tener en las manos del gobierno, del Estado, popular y democrático, la posibilidad de reorientar esencialmente la economía. Y cuando yo estaba hablando de las regulaciones del Fondo Monetario Internacional, que la UDP no las recogió porque no estaban expresando los intereses populares y nacionales, iba a concluir en lo siguiente: el control del 100% de las divisas y el diferimiento de la deuda externa, es decir, tener 600 millones de dólares que tendríamos que pagar hasta este fin de año y que no los tenemos, ¿sí? Diferirlos, tener eso y el control del 100% de divisas nos permite reorientar hacia los sectores productivos de nuestra economía las inversiones. Esto no solamente provoca o estimula un crecimiento de la oferta, es decir, expandiendo el aparato productivo del Estado, expandiendo el mercado interno. No solamente hay mayor oferta, sino mayor demanda cuando nosotros elevamos los sueldos y salarios, los ingresos, sino que se produce todo un mecanismo multiplicador que nos permite resolver la crisis en beneficio del pueblo. Ramiro, una pequeña interrupción. Tú has dicho que este es el gobierno de la clase obrera. No. Yo, en este momento, acabo de decir, yo discrepo totalmente, porque este no es un gobierno de la clase obrera. En modo alguno, nunca hemos planteado eso. He planteado que los trabajadores, la clase obrera está presente en este gobierno. No es la única clase. Y lo planteamos nosotros con toda claridad. La UDP es el proyecto de la alianza de clases, de la clase obrera, del campesinado, de las capas medias urbanas e incluso de sectores nacionales y progresistas de la propia burguesía que han sido deprimidos por la oligarquía financiera proimperialista. Entonces, ya establecido este primer parámetro, que es uno de los puntales de la nueva política económica, que nos permite a nosotros, controlando
las finanzas nacionales, controlando las divisas, reorientando las inversiones hacia sectores productivos, desarrollar una economía independiente, que es la clave para el potenciamiento no solamente del aparato productivo, sino para las soluciones económicas en beneficio del pueblo. Eso nos ha de permitir llegar al salario mínimo vital, porque no se trata simplemente de acrecentar el aparato productivo, sino que esto va en beneficio directo, por la orientación que se tiene en esta política, en beneficio directo de las masas, del consumo popular. Primero, porque nosotros no creemos que se tenga que plantear una medida demagógica. Nosotros podríamos haber dictado el decreto del salario mínimo vital con escala móvil a partir del 5 de noviembre. Esto nos habría seguramente dado la posibilidad de que ningún sector de la izquierda critique las medidas del UDP. Pero eso habría sido demagógico, porque eso, en estas condiciones, en las condiciones de un aparato de la recuperación del salario de los trabajadores, nosotros planteamos ya en materia de salarios, lo había dicho, primero, detener el deterioro, segundo, recuperar ese deterioro, y por eso es que se ha implantado ya la escala móvil. La escala móvil está vigente. Dentro de los 100 días se hace el reajuste. Y no es que nos quedamos en los 100 días. Ya lo hemos dicho, son 100 días de emergencia para ejecutar el programa democrático, popular y antiimperialista. Es apenas salvar este tramo que nos obliga a caminar los 2 años de deterioro terrible de nuestra economía. Guillermo está... Es la primera vez que escucho una expresión voluntarista en economía. Si la UDP se hubiera ocurrido, hubiera decretado el salario mínimo vital tanto. Simplemente no podía. Simplemente no podía. Como ahora no puede resolver los problemas. Y lógicamente ese voluntarismo llega, ¿no?, a tal extremo que a un esquema de alianza de clases, de subordinación de los explotados con los explotadores, o a un programa electoral, que hay que lanzar un programa atractivo para que todos voten, se le quiere dar el contenido de programa de las masas, de programa antiimperialista revolucionario. Ese programa, que observa en el marxismo, solamente se concibe con relación a los objetivos estratégicos de las clases y ver qué clase es la que domina en una alianza de clases. Por ejemplo, Lenin, que no era voluntarista, nunca se le ocurrió decir que la NES era pues una medida comunista. Él dijo que es una capitulación ante el capitalismo, porque simplemente la economía no funciona más y hay que dar autonomía al comercio interno. En realidad, el programa de la UDP es insuficiente como programa burgués. Por eso burgués, porque es un gobierno burgués. ¿Qué? No, ¿de qué clase? Entonces, si me permite, Guillermo, porque... La UDP, ¿sobre qué programas se apuntan? Eso es lo que estoy tratando el programa de demostrar. Hasta ahora, el programa de don Hernán Siles Suárez. Hasta ahora nadie ha refutado que es una medida soberana el control del 100% de las divisas. Nadie ha refutado el hecho de que ese control nos permite cambiar esencialmente el modelo de acumulación que se ha recibido hasta ahora. Ha sido un modelo de acumulación en los sectores no productivos de nuestra economía. Fíjate tu confusión, pues. El reorientar no es una confusión, claro, de ninguna manera, porque en esto sí estamos absolutamente claros. Un gobierno y no vamos a incorporar dentro de esquemas abstractos la realidad. La historia no puede caber en los esquemas. Esa es una realidad. Nosotros estamos resolviendo la agarramos de los... Quisiera, hemos sabido... Fíjate por qué. Un gobierno burgués puede controlar todo el comercio exterior, puede controlar todas las divisas y puede estatizar los medios de transporte, sin dejar de ser, correcto, gobierno burgués defensor de la propiedad privada. Aquí está la diferencia, si me permites expresarla para después hacer el esclarecimiento. No es en este caso, no es el problema de decir, nadie ha refutado que esta es una medida soberana. Muy bien, está ahí, lógicamente, esa medida es diferente al libertinaje en los campos, muy bien. Puede favorecer a tal o cual sector burgués. La otra medida puede perjudicar al sector burgués. Muy bien. Es sin duda que la fijación del dólar ha favorecido a los exportadores, ¿no? Les da la posibilidad de manejar una gran cantidad de moneda. Pero estos son aspectos, diremos, secundarios del problema básico, del problema capital. Por eso, si tú te vas a los aspectos secundarios, no vamos a llegar nunca al fondo.
quiero que anoto simplemente que lo que tú presentas como la máxima conquista y la máxima política y el desiderátum político y democrático y popular, la soberana medida del control de las divisas. Nosotros actuamos con más modestia. Yo quisiera... Pero antes, yo quiero dar una idea sobre la historia. No hablemos todos al mismo tiempo. Rápidamente, y luego le dejaremos a Ramiro tiempo para que exprese globalmente la política. Para ello, una pequeña observación tengo ahí. Tú planteas como una gran medida el control de divisas. Efectivamente es una medida importante dentro de ese paquete. Pero no te olvides que el control de divisas, en este momento, ¿quién va a usufructuar de esas divisas? En primer lugar el Estado, en segundo lugar la burguesía, porque el pueblo no usa divisas, no hace uso de las divisas. Ahora, ¿dónde va este control de las divisas? Eso le interesa al Fondo Monetario Internacional, para reequilibrar la balanza de pagos aquí en Bolivia, que le permita garantizar el pago que tiene que hacer Bolivia a los organismos de crédito internacional. Ahí está lo que no se muestra al pueblo, sino como una gran medida de aceleración para el Estado y en este caso de los dólares. Bueno, entonces yo correría traslado al Fondo Monetario Internacional, que está hablando a través tuyo a propósito de una de sus actitudes, que me parece un criterio subjetivo. Pero acá está el asunto. Cualquiera puede, en el criterio de ustedes, afectar a la oligarquía financiera. No cualquiera, el que puede. Evidentemente la UDP en este caso está afectando a la oligarquía financiera y afectando al contenido de esa política y de ese modelo de acumulación que es el que ha generado esta crisis. Y no se olviden eso. El modelo de acumulación ha sido precisamente el inverso que la UDP está planteando, es la negación. Si esto lo habría adoptado, por ejemplo, un gobierno en el cual no esté presente la clase obrera, no estén presentes los sectores populares, no habría pasado de ser sino una actitud de soberanía estatal. Muy importante. En este caso sí importante, pero en este caso tiene doble importancia porque el objetivo no es potenciar a un sector de la clase dominante, sino potenciar primero el sector estatal de la economía, sobre el cual vamos a caminar hacia la economía independiente y hacia los logros históricos de la clase obrera, en la medida en que el sector estatal, en la medida en que el sector estatal estará controlado por los propios productores. La cogestión obrera es otro de los elementos, otro de los puntales de esta política. No podemos por eso analizar así parcialmente las cosas. Si la clase obrera está presente en ese sector estatal de la economía, que ha de ser potenciado con estas medidas, evidentemente el contenido del desarrollo económico está cambiando, porque acá están presentes los productores en la gestión, en la decisión y en la planificación de esa economía. Y decía yo que a partir de esto tenemos la posibilidad de emprender una economía independiente, que será la clave del proyecto del UDP para desarrollarnos en una posibilidad no precisamente burguesa. Pero acá lo que planteaba Eusebio, evidentemente no comemos dólares, eso sería un despropósito, y por ser una perogrullada evidentemente creo que no necesita ser analizada. Pero lo que tenemos necesidad es de que esas divisas se conviertan en pan, se conviertan en carne, se conviertan en vestido y que nos resuelvan los problemas, no solamente de la desnutrición, sino de la posibilidad de recuperar el salario, la posibilidad de la esperanza en este pueblo. Ahí está la diferencia. Mientras un control de divisas que beneficia a los sectores interesados simplemente en potenciar un aparato económico no productivo, no es una medida completa, es una medida incluso antipopular, aunque tenga rasgos de soberanía. En este caso, el contenido de esas medidas lo diferencia, porque eso se convertirá, repito, en trigo, se convertirá en carne, se convertirá en bienes de consumo inmediato de las masas. Y acaba el tercer pilar de esta política económica, de la nueva política económica, el abastecimiento. Nosotros planteamos, por una parte, el abastecimiento no solo a través del control de los precios, pero acá quiero decir una cosa. En este momento, por ejemplo, para el abastecimiento de productos agropecuarios, nosotros tenemos que basarnos no en lo que costaron los insumos de esta cosecha, que se la sembró antes, y por lo tanto son precios que estaban todavía en ese juego de esa política que deprimía al sector productivo. Tendremos que pensar en la próxima cosecha, que es la que nosotros queremos garantizar, con la rebaja de los impuestos. Se ha dictado medidas específicas en el caso del campesinado, las que reivindicó la Confederación Única de Trabajadores Campesinos. Y evidentemente acá estamos expresando ese contenido popular. ¿Qué planteaba la Confederación Única de Trabajadores Campesinos como base de su programa? Primero, precios
justos para el productor campesino. Nosotros planteamos el precio mínimo de referencia que le permita al productor campesino. Cosas que sin embargo todavía no se ha hecho, ¿no? Sí, este es el planteamiento, está el decreto y está ejecutándose. Pero los precios del campo han subido en las ciudades bárbaramente. Sí, pero esto es lo que yo quería decir. Nosotros no podemos influir inmediatamente en los precios, sino a través de su control. Se ha suprimido el monopolio del transporte del intermediario, que era el que tradicionalmente aumentaba o manejaba los precios, porque el campesino sembraba y perdía. Sus productos eran valorados en función de los mecanismos de ese intermediario, y al consumidor llegaban a un precio que era muy distante al que se le pagaba al campesino. Si se suprime esa intermediación, evidentemente se está acercando a la posibilidad, primero, de incentivar al productor campesino y rebajar incluso los precios al consumidor. Esto es lo que nosotros, como UDP, lo planteamos en la nueva política económica. Pero acá hay un elemento que ustedes están olvidando. El contenido democrático y popular también está dado por la posibilidad del control social, que no sea simplemente una actitud autoritaria del gobierno, sino la toma de conciencia de las masas de sus propias necesidades. El abastecimiento se ha de resolver en la medida en que el propio pueblo organizado tome en sus manos el control de los precios y también el control de la distribución. Y en el caso del pan, por ejemplo, cuando tú hablabas del pan, se aumenta el 150%, y yo, por lo menos, hasta el 5 de noviembre no comía pan. Y si podía conseguir un pan, era un pan de 10 pesos de 60 gramos. El pan de 2 pesos. Es decir, era un pan escaso de 20 o 30 gramos. Evidentemente, acá estamos haciendo apenas una mención de cifras y no de realidades. Sí, el aumento real... lamentablemente, Juan conoce mucho este asunto, el tiempo se nos va. De tal manera que yo quisiera hacer un par de preguntas a nuestros invitados antes de darle... Pero yo creo que deberíamos que nos digan algunas cosas. Bueno, en el curso del pequeño tiempo que ya tenemos, pues les ruego responder. En todo caso, Juan, haces el comentario final. No, es que quisiera hacerle una pequeña pregunta para una rápida respuesta, sobre todo a Guillermo, si me permite. Adelante. Los tres son representantes de sectores marxistas no coincidentes en estrategia, en política y en ejecución. Te has referido, Guillermo, y estoy apelando dentro de no un concepto de crítica menuda, sino dentro de un análisis elevado del problema que interesaría a los sectores populares que podrían estar representados por los partidos a quienes ustedes en este momento, volveré a repetir la palabra representan. Te has referido mucho a las masas. ¿Tú consideras que si las masas lo respaldarían ustedes, no tienen, perdona, nuevamente digo, no tomes con sentido agresivo, sino de análisis de la realidad boliviana, ¿no consideras que si esas masas obreras estarían realmente respaldándolos a ustedes, deberían tener una representación en la conducción, por lo menos de los sindicatos? No estoy hablando del Congreso porque hay concepciones proclives o enemigas de la representación en el Parlamento, pero sí de las actividades sindicales, caso en el cual el grupo de los muchos pobres que hoy existen y en los que se ha dividido tu partido, tu grupo concretamente, creo que no representa, al igual que ocurre con el FRI. Sin embargo, reclaman la representación de las masas e interpretan el criterio de las masas. Yo creo que esa es una pequeña duda que ya, pero estás profundamente equivocado en tu análisis. El problema es, ¿qué ocurre con las masas? Estas evolucionan constantemente. Por ejemplo, el 80 han sido de piso. Ahora están tornando han sido de piso. ¿Y partidarios de qué grupo? Eso no importa. No, es importante para ver quién representa la mayoría. Que hay lo siguiente. Las masas son heterogéneas. En su seno están varias clases. En las clases hay muchas capas diferentes en su evolución de conciencia. Un partido revolucionario como el PRO, por ejemplo, el año 80, de 78 al 80, ha dicho paladinamente y públicamente que se queda en total minoría porque no sigue a las masas en su periplo hacia el campo burgués, y que después actuará sobre ellas para retomar, al mostrarles una perspectiva. El PRO es una perspectiva política de liberación de los explotados y de la clase obrera.
comprenderá que pueda encarnarse en las masas para transformarlas y transformarse él, de realizar sus prácticas revolucionarias. ¿Y cuándo ocurrirá? Cuando las masas alcancen cierto nivel de madurez para comprender ese programa. Por ejemplo, ahora están madurando. El hecho de que las masas den la espalda a la UDP y lo den desde la izquierda y lo den enarbolando las consignas trotskistas demuestra que están madurando para ese trabajo. Porque, repito, la política revolucionaria no puede medirse sin la dimensión de la vida de los hombres. 50 años, 70 años. En la historia de las clases y en la historia política es apenas un suspiro. El foro ha sido fundado el año 35. Pero las corrientes estalinistas, pequistas, existen aquí desde el año 28. Han colaborado con Toro el año 36. Han estado en el gobierno con la rosca después del año 46. Han masacrado a los obreros mineros el año 47 en Potosí. Luego, han estado apoyando a la conspiración militar. Yo, por ejemplo, al amigo Barrenechea le he escuchado en el local de la COP, públicamente, cuando dio su golpe en Natuch, apoyar y decir debemos apoyar al coronel Natuch porque detrás se puede venir esa es absolutamente falso, no, Guillermo. público, porque fue en reunión pública. No que me dijeron a mí, en reunión pública. Pues Guillermo, el Entonces, problema es el tiempo. El problema es el puede tiempo que ser. ya está terminando Puede el programa. Entonces, Entonces, luego terminar esto para dar sí, 2 minutos a cada uno de pero ustedes. además, ¿no? Pero además yo quiero concluir con lo siguiente. La UDP no representa este programa de las masas. Puede haber representado las aspiraciones electoralistas de las masas. Es otro problema. Y en segundo lugar, ¿no? La UDP no puede llevar un desarrollo independiente a la burguesía. Por ejemplo, el representante del PCB apunta y insinúa que ese desarrollo sería más o menos socialista. No sería ese burgués. ¿Qué sería? Esperado. Tener un contenido de clase. Democrático, Entonces sería popular, antiimperialista. democrático, En popular, este periodo. antiimperialista, o sea, burgués. Porque el término marxismo, el término democrático, es sinónimo de burgués. Hay democracia Sí. socialista, hombre. Pero para eso tomemos el poder, seamos dictadura del proletariado e instauramos la democracia obrera. La democracia no, No, es una así. entelequia. No En es. serio también le toca el asunto Caray, del estalinismo de 1928. Entonces tienes 2 minutos para terminar. Hace bastante tiempo que nosotros como organización política hemos dejado de ser un grupo marginal, un partido espectador del panorama político nacional. Hoy estamos y somos parte y somos protagonistas de la política nacional. Como tal, siempre estamos en condiciones de analizar de manera responsable los problemas y nosotros hemos planteado como FRI que vamos a apoyar todas las medidas positivas del gobierno, pero vamos a criticar y vamos a censurar aquellas medidas que estén contra el pueblo y contra el país. En ese marco nosotros quisiéramos aquí pedirle a Ramiro y pedirle a la UDP que actúe de cara al pueblo, que no haga más demagogia barata. Por ejemplo, durante los 2 años de resistencia han hablado todos los días del salario mínimo vital, que si son gobierno ellos van a implantar el salario mínimo vital. No lo han hecho hasta ahora y no lo van a hacer por las limitaciones que tienen como gobierno. Han hablado ellos de que el hambre no espera como un eslogan, y el hambre sigue vigente en los hogares de los trabajadores de las minas, del campo y de la ciudad. Han planteado de que este gobierno será el gobierno de las masas del pueblo, y el pueblo no está representado sino burocráticamente en el gobierno, porque las masas, si fueran de la UDP, en este momento estarían apoyando todas las medidas económicas de la UDP. No es así. Y para finalizar, y para concluir mi intervención, el problema es de que en este momento la UDP tiene que trabajar de cara al pueblo, mostrar lo que es y darle las medidas que necesita el pueblo, porque la UDP es producto de la lucha de estos 2 últimos años del pueblo, que ha logrado restablecer la democracia. Nosotros como partido hemos contribuido al restablecimiento, a la vigencia de la legalidad constitucional. Ahora le
toca a la UDP plantear, ejecutar y poner en práctica su programa, su política, que durante estos 2 años ha enarbolado en la UDP. Ramiro, tiene Guillermo 2 minutos para sintetizar las últimas palabras Bueno, yo quiero de Eusebio decir y de Ramiro. que la clase obrera no está en la UDP. No está como expresión política. En primer lugar. En segundo lugar, el problema salarial se está trocando en problema político. Es decir, en la piedra de toque de la vitalidad y de las posibilidades del gobierno, de la vitalidad y de las posibilidades de los cortes explotados. Se puede prever que, a pesar del freno de la burocracia sindical, que por ejemplo ha cometido ese gravísimo error en el último ampliado de la Federación de Mineros, de prolongar el pacto intermedio hasta el 1 de diciembre, no, se percibe que estos obreros que han hecho carne, de que lo mínimo para ellos es el salario mínimo vital, que no es una medida estratégica ni de este periodo ni del próximo periodo, van a lanzarse a la lucha en ese problema del salario que va a resumir la capacidad económica y política del gobierno y también la capacidad política de la izquierda. Se va a librar la gran batalla del porvenir de la UDP. Ahora, yo debo decir lo siguiente. Podría decirse, por ejemplo, de que nosotros al aceptar a la UDP queremos que vuelva al gorilismo. Ahí se fácil sería indicar y decir, este es nuestro certificado. Nosotros hemos estado aquí, italianos, todo el tiempo. No hemos ido al exterior. No hemos recolectado dinero fuera de las fronteras. Aquí somos pacíficos. Pero eso no tiene validez. Lo importante es que en ese caso se quiera, como ya hemos dicho por escrito, el POR saldrá a la calle a combatir a ese gorilismo, porque entonces pasará la victoria revolucionaria de las masas sobre el aplastamiento de ese gorilismo que la UDP es incapaz de destruir. Porque no puede destruir el bien nacional. Ahora, bueno, Ramiro, también brevemente. Brevemente, yo simplemente quiero reivindicar el contenido popular de la UDP, porque en última instancia la UDP ya no es simplemente la expresión de la unidad de 3 partidos básicos, sino es ese mismo pueblo organizado con un proyecto propio. Y acá yo quiero hacer algunas precisiones también históricas. La izquierda marginal y la derecha casi siempre han estado coludidas frente a un proyecto popular. Yo recuerdo muy claramente que el 70, para el POR, el principal obstáculo que salvar para la marcha hacia el socialismo era el general Torres. ¿Y el PC estaba que salir en la Asamblea Popular? Evidentemente, después de derribar a Torres, sobrevino la dictadura de Banzer. El 80, el antiudepismo de la izquierda marginal también coincidió con el antiudepismo de García Meza. Yo no estoy tratando de hacer simplemente paralelos casuales. En este momento, la derecha, la que está sintiendo los efectos ya de los planteamientos de la nueva política económica, está empezando a conspirar. Ya tenemos desde la Argentina también declaraciones que van mostrando que la conspiración marcha, y la izquierda marginal también aparentemente está en este momento coincidiendo con ese objetivo. Pero la UDP, como es el pueblo organizado, las masas organizadas, tiene también su respaldo en esas masas organizadas que saldrán a defender su proyecto, su gobierno, en la medida en que tengamos nosotros la capacidad, la posibilidad, y estamos haciendo los esfuerzos para ello, de dar los canales para que las masas se expresen por primera vez en la historia en este gobierno, a través de la cogestión, a través de la participación en los gobiernos locales de esas masas que son propietarias de este proceso y de este proyecto, que es la UDP. Es una medida antiobrera. La COP, la Federación de Mineros, no pueden ser acusados simplemente de mecanismos burocráticos, porque ya han sido respaldados las posiciones. Terminamos lamentablemente este nuevo programa de Bolivia en Debate con una invitación de Juan para el próximo programa y con el señalamiento del tema. Sencillas televidentes, esta ha sido una nueva demostración del pluralismo del canal 13 Televisión Universitaria.
para examinar los problemas del país. Creo que esta es la mejor demostración de lo que significa la democracia, que desearíamos nosotros defenderla a toda costa.